Dice Alicia Jiménez Bartlett que estamos llegando al mundo del futuro, el metaverso y todo el copón, pero seguimos tirándonos pedradas como en las cavernas. Bueno, en realidad no lo dice Alicia, sino Petra Delicado, su gran creación. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy vamos a hablar de intriga, de crímenes, de novela negra y de las apariencias del mal. Lo hacemos a partir del nuevo libro de Alicia Jiménez Bartlett, La mujer fugitiva. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que hoy los únicos algoritmos somos nosotras. Hemos llegado a la comisaría de Centro de Madrid, en la calle Leganitos, un lugar clave en el mapa de los delincuentes, mafias y malhechores. Este es el hábitat natural de la novela policíaca. Nos recibe el comisario Alberto Carva, un policía que, nos consta, ha pisado todos los escenarios del crimen. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Te gusta estar en una comisaría? Sí, ¿por qué no? Aquí está Alberto Carva, el comisario de esta comisaría del centro, que es el lugar del AMPA, donde yo creo que todos los madrileños hemos denunciado cosas. Hemos traído a Alicia Jiménez Bartlett, aquí te la presento. Encantadísima. ¿Nos vas a enseñar algunos de esos calabozos? O por Yo creo que están todos llenos hoy, pero bueno. No cabemos ya, ¿no? Sí, lo que queréis. ¿Y conocéis a todos los malos del lugar? No, hay muchos todavía, ya aparecen nuevos, pero sí hay clásicos que ya no los conocemos por nombres. Hay uno que tiene más de 300 detenciones, ya es un clásico. Hola, Alicia. Hola. ¿Por qué nos has traído aquí, a esta comisaría? Por motivos lógicos y naturales, ya que es policía mi protagonista de tantos libros, pues hay que ir al centro de los hechos, una comisaría. Qué silencioso está ahora mismo el ambiente, ¿verdad? Sí. Me decías hace un momento que las comisarías son un lugar al final muy silencioso, ¿no? Excepto la entrada, donde suceden cosas. Acude la gente a poner denuncias y puede haber un poco más de tráfico. El resto es un lugar tranquilo, donde cada uno hace su trabajo silenciosamente. Dime una cosa, Alicia, ¿una comisaría es un sitio en el que te encuentras bien? ¿Podemos encontrarnos bien? Sí, yo creo que la policía actual pues tiene muy poco que ver con la policía de mi juventud, la policía franquista. Ahora son muy profesionales, tienen fama, la Policía Nacional, de ser la policía más competente de Europa. Y yo creo que con los ciudadanos el trato es diferente. Bueno, las cosas se han tranquilizado y es un campo profesional como otros. No tiene ningún estigma donde puedas sentirte nervioso o inquieto. A pesar de que aquel caso era un auténtico quebradero de cabeza, por las noches conseguía dormir a pierna suelta. Durante toda mi vida ha sido así. Pueden ocurrir de día montones de incidencias, pero por la noche el sueño me abre los brazos amorosamente. Mejor para mí. Me esperaba un día fino aquella mañana. Aparentemente todo estaba en orden. Llegué a comisaría, saludé a diestra y siniestra, me serví un café y cuando iba a sentarme a mi mesa, apareció Garzón enarbolando unos papeles. Saltaba, literalmente saltaba. Por los demonios, eran las 8 de la mañana. El subinspector ya tenía una edad. El día estaba lluvioso. ¿De dónde sacaba semejante energía? Lo observé con el aire más escéptico que pude simular. ¿Ejercicios matutinos, Fermín?
Por fin, inspectora, por fin. Acaba de llegar el informe de la pasma francesa. Lejos de soltar de una vez por todas alguna información, seguía dando manotazos en el aire aferrado a los folios. Siéntese, por favor. Tiene los datos también en su ordenador, pero lo he impreso porque sé que es usted una antigua y le gusta el papel. Dio un par de histriónicas carcajadas y continuó con aquella absurda perorata. Si quiere se lo leo, que también conozco cómo le gusta tener sirvientes. Está todo escrito en perfecto español. Seguro que hay algún Martínez o algún López que trabaja con ellos. Está bien, empiece, lacayo, pero deje de moverse, se lo ruego. Has situado a Petra Delicado en esta novela que tengo aquí, La mujer fugitiva, ante un caso que tiene lo mejor de los clásicos, creo. Asesinato a puñaladas, ajuste de cuentas, droga, algunos tiros. No hay alardes de tecnología, de redes sociales. Siento al leer lo que podía haber ocurrido hoy o hace 50 años o incluso 100, si me apuras. ¿Por qué lo has elegido así? Bueno, la parte de trama es exactamente como tú dices. No se acude demasiado a la tecnología ni a la parte científica de las investigaciones. ¿Por qué? Porque los lectores ya saben mucho, gracias a las series policiales de televisión o películas, y además porque es aburrido. La parte tecnológica, pues a lo mejor quien lo está siguiendo paso a paso en la realidad puede resultarle una información inquietante. Dentro de una narración es un tiempo muerto. Prefiero que las cosas sucedan por la vía de la intuición. Además, si preguntamos después a algunos investigadores en esta comisaría, te dirán que la intuición sigue siendo la base de la investigación. El policía tiene muchas pistas delante, pero hacia dónde tirar lo escoge él en base a sus corazonadas o a su visión personal de los hechos. El crimen ha ocurrido en un food truck, creo que es la parte más actual de lo que estás contando, en una comunidad de cocineros feriantes, alternativos, alguno vegetariano, que parecen moverse en un ambiente limpio, sencillo, sano. ¿El mal suele esconderse bajo las apariencias del bien, Alicia? Es que no creo demasiado en el mal como ente filosófico ni como realidad humana. Claro que hay gente que hace cosas terribles. Pues bueno, un asesinato no es nada agradable, sobre todo si no es en un rapto de ira, sino con premeditación. Pero siempre hay circunstancias detrás que no lo consideran algo lógico, no lo disculpan, pero debes comprenderlo. O hay alguna alteración mental del asesino, o hay algún ambiente familiar que le ha llevado a situaciones duras, o pobreza medioambiental en su barrio. No sé, siempre hay razones que lo demuestran. Y normalmente yo creo que la gente que asesina es porque mentalmente no es que sea muy mala, sino que está muy perjudicada, como dicen ahora. ¿Lo decides desde el principio quién va a ser el asesino? Es decir, cuando tú estás describiendo a esas personas en esa apariencia del bien, ¿tú ya has decidido quién de ellos va a ser el que ejerza ese mal? No siempre. Para mí escribir es una manera de vivir, de escribir unas horas al día y llevar adelante una historia. Entonces no me da de repente una especie de inspiración momentánea y digo, esta novela tengo que acabarla en 3 meses. No, cada día voy añadiendo nuevas cosas en mi novela. Entonces hay veces que para huir del propio aburrimiento te metes en un lío y luego hay que salir de él. Y no tengo claro cómo voy a salir. Como ahora los ordenadores nos permiten ir adelante y atrás, pues a lo mejor puedo cambiar de culpable. Decir, no, este es más verosímil,
el otro tiene más apariencia de normalidad y va a despistar al lector, puedo hacer cambios en el último momento. ¡Qué miedo! Pero no te gusta la casquería, ¿verdad? Nada, cero, nada. Por lo visto es lo que más vende ahora, ¿no? Sinceramente, la mente humana puede imaginar mucho más que una descripción que te den hecha. Claro, te despiezan a un cadáver, vas a una autopsia en ficción y te sacan los órganos y los describen. Yo creo que hay veces que un escritor o un director de cine da un pequeño input, una pincelada, y deja que el lector o el espectador vaya solo por ahí. Y eso es más terrorífico. Todos hemos dicho la frase, ¡wow! No lo quiero ni pensar. Porque en el pensar están tus propios demonios y a veces los demonios generales y frenas antes de llegar al final. Señal de que no hace falta ir víscera a víscera, sino meterse un poco en el cerebro del lector. Claro, ¿cuántas veces lo insinuado dice mucho más que lo explícito? Sin ¿no? duda, sin duda. Estamos en esta comisaría tan representativa de Madrid y del crimen, lo ha sido siempre. Yo aquí he denunciado cosas. ¿Qué te ayudan en las comisarías? ¿Buscas la ayuda de los policías en tu trabajo? Desde el principio, pues pedí ayuda a los Mossos de Escuadra, entonces, que era el primer año que estaban. Y ellos me mandaron a la Policía Nacional porque aún no tenían suficientes elementos como para ayudar a escritores o a periodistas. Resulta que en la policía hay un departamento que ayuda a escritores y periodistas. Prefieren ayudar a escritores que a periodistas porque son más peligrosos, ¿no? Acudí. Me pusieron en contacto con algunas inspectoras, de las pocas que había entonces, y una de ellas empezamos a intimar. Yo le preguntaba cosas, siempre me daba buenas soluciones, a veces tenía dudas en algo ya hecho y se lo pasaba, ella lo corregía, y al final hemos acabado siendo cooperadoras y amigas. Ahora ella es comisaria. Sale en tu novela, yo creo, ¿no? Hay un momento que tu inspectora, Petra Delicado, encuentras a la comisaria amiga y entiendo que es esa, ¿verdad? Sin nombre en el libro, pero realmente es ella, es un homenaje que le hago. ¿Por qué nos gusta tanto el enigma y el misterio? En la misma medida que no lo queremos en nuestra vida habitual, ¿no? Todo el mundo, ahora resulta que los jóvenes quieren ser funcionarios y que las chicas quieren casarse de blanco y que todo el mundo quiere tener una seguridad en su vida. Supongo que eso te lleva a mentalmente querer evadirte de ahí, buscar las cosas que no están dichas de antemano, lo que no sabes que va a suceder, los misterios, toda la parte de poca seguridad que puede rodear a un personaje o a un ser humano. Y ahí compensamos un poco, pero luego la gente es tremendamente conservadora. Hay poca gente que se meta en enigmas o que le guste saber que el mes que viene lo tiene en blanco y no sabe qué le sucederá. A los... Reingresamos a esto primero, ¿no? Vamos. Y diga, ¿ya ha hecho arreglar la cerradura de la camioneta? Lo hice a toda velocidad, y no porque a mi joven cocinero le importara demasiado dormir con la puerta abierta. Dice que no tiene ningún miedo. Es joven y maduro. Puede que él no tenga miedo, pero yo sí. Si asesinan a alguien más en mi negocio, me tiro por la ventana. ¿Y por qué iban a asesinar a alguien más? Salté al instante. Se parapetó tras los brazos estirados hacia mí, las manos muy abiertas. Era una manera de hablar, inspectora, solo eso. Pero reconozca que mientras ustedes no descubran al asesino, las cosas no están claras y existe un riesgo. ¿Piensa que usted mismo puede correr peligro? ¿Yo? No,
para nada. Era otra manera de hablar. Me voy al hotel. Ha sido un placer charlar con ustedes. Se marchó por donde había venido con aire derrotado. El subinspector me sonrió. A este pobre lo tiene aterrorizado, Petra. Sabe que una sombra de sospecha se cierne sobre él. Joder, se expresa usted como en una novela policíaca de las malas. ¿Quién sabe si no acabaremos así, querido colega? Escribiendo noveluchas donde los policías siempre aciertan. Aquí se percibe un poquito el olor. ¿Y por qué crees que está siempre en vigor la novela negra? Es decir, constantemente vemos que se habla del resurgir, de su vigencia. Tú en concreto, ¿por qué crees que es así? ¿Y tú te lo tomas como entretenimiento o como denuncia social? Bueno, yo creo que España es un caso aparte. Cuando yo empecé, pues mis libros tuvieron más aceptación en Europa que en España. Y entonces me movía mucho por festivales, daba, no conferencias, pero charlas, y me daba cuenta de que en las librerías la parte que correspondía a novela negra era inmensa. Venías aquí y los autores nacionales éramos 4 gatos. Aparte de eso, en las librerías había un espacio exiguo y parecía que nadie se interesaba por la novela negra. Ahora han cambiado las tornas. Digamos que lo que tú aludes de que la gente se interesa mucho por la novela negra en España ha sido una asignatura pendiente que se está aprobando ahora. En cuanto a qué es para mí la novela negra, es un entretenimiento, y si es un entretenimiento culto, mejor. Y también es otra cosa, que es una manera de ver la realidad a tu alrededor. La novela costumbrista, bueno, sí, creo que no está en vigencia y que además si a alguien se le ocurriera hacerla, pues le iban a llover las críticas por todos lados porque es algo pasado de moda, etc. Sin embargo, en novela negra la actualidad se cuela por todos lados. Sin subrayarla, en mi caso, pues no sé, en esta misma novela hay un par de feriantes que uno es químico y la otra es psicóloga, creo. ¿Qué sucede? Que los vemos que han abandonado sus vocaciones y sus estudios para hacer un trabajo que quizá no es vocacional para ellos. Por lo tanto, se cuela un poco de denuncia. Ahora, tomar la novela negra como denuncia social para pura y dura, no. La denuncia social está en las noticias, en las informaciones, en lo que vemos. Estamos tan informados que realmente las cosas se denuncian por sí mismas. Mencionas todos esos estantes de novela negra que hay en Francia, en Italia, ahora ya en España. ¿Tú como lectora eres más lectora de novela negra o de novela en general, de literatura en general? Procuro que sean lecturas simultáneas. Leo novelas sin género y de repente digo, no, voy a leer una novela negra porque un poquito de adrenalina para saber qué hacen los colegas, para saber qué se hace en otros países. Y me gusta y me viene muy bien de vez en cuando. Aligera y al mismo tiempo informa. Hablemos ahora por partes. Si vamos a la novela negra, ¿de quiénes has aprendido más? Bueno, al principio, obviamente los anglosajones, los clásicos americanos, y luego pues P.D. James, a la que presenté en Barcelona hace años, poquito antes de que ella muriera. Ruth Rendell me gustaba muchísimo. Luego, cuando empezó el fenómeno de las novelas negras mediterráneas, empecé a leer y realmente aprendí muchas cosas, ¿no? Montalbano, claro. Exacto, Camilleri con su Montalbano, Márcaris, que es un autor buenísimo. Me di cuenta de que ahí había otro tipo de literatura que, sin abandonar los cánones, le daba una vida y una gracia a la novela negra, y también de ahí aprendí muchísimo. Bueno, tú eres una representante, yo creo que de la novela negra mediterránea, al fin y al cabo, ¿no? Sí,
vivo al lado del Mediterráneo, aunque solo sea por eso. Donde al menos los inspectores o personajes comen bien. Comen bien y beben magníficamente. Exacto, como tu Petra Delicado. Y ahora ya saltando a la gran literatura, que yo sé que eres muy lectora, ¿qué autores te han acompañado en tu vida en general? Bueno, me entusiasman y siempre me entusiasmaron la generación de autores norteamericanos judíos, que ninguno está vivo, por disfortuna. Pues Henry Roth, Philip Roth, Malamud, Singer, tantísimos. Eran una generación... Below también, me encanta. Eran una generación que hablaba de la experiencia vital, que se preocupaba al mismo tiempo de qué había en el mundo, de hacia dónde iba el hombre. Después, en Estados Unidos se ha hecho una literatura más light. Hay autores que sí, que están muy bien y hacen grandes... Fraser, pues bueno, pues sí, escribe muy bien, pero no me llega hasta el punto de esos autores que sabían mezclar las ideas, la forma y la experiencia personal y el contenido de una forma tan magistral. Alicia, voy a preguntarte por los libros que estás leyendo hoy, que has leído recientemente, pero antes vamos a parar un poco para ahondar en la novela negra que se escribe hoy. Le he pedido a un buen amigo, un especialista, que conecte tu obra con el mapa del género. Vamos a escucharle. Hola, soy Juan Carlos Galindo, responsable del blog Elemental del País y especialista en novela negra. Hay una mirada sobre Alicia Jiménez Barlet que no se ha subrayado lo suficiente. La creadora de Petra Delicado es mucho más que una pionera del género en español. Su llegada al mapa negro criminal en 1996 con Ritos de muerte no solo ponía a una mujer, creada por una mujer, al frente de una investigación, sino que le daba al género en España el empuje que necesitaba después de los autores clásicos de los 80. Además, se inscribía, y esto conviene no olvidarlo, en un marco general muy interesante. En efecto, en los años 90, el género recibe un impulso a nivel mundial que fue aprovechado por numerosas autoras para tomar posiciones. Y ahí se encuadra el éxito de Jiménez Barlet en España, multiplicado por varios cientos de miles de lectores en Alemania o Italia. Patricia Cornwell había inaugurado su serie de Calle Escarpeta en 1990 y Donna León había llevado a decenas de miles de lectores a las calles de Venecia con las aventuras de Brunetti. Fue precisamente en 1996 cuando la serie de Sue Grafton, que inauguraba una novela al año con una letra del abecedario, andaba por la M de Maldad, una de sus mejores historias. Así, de la mano de su creadora, la vida de Petra Delicado avanzó a buen ritmo, y cuando la primera novela de la saga Millennium de Stieg Larsson llegó en 2005 a las librerías para reventar el género, una mujer muy distinta a Lisbeth Salander, más auténtica, menos intensa, más irónica e inteligente y con un nombre al menos igual de atractivo, se había pateado las calles de Barcelona en 6 novelas y había ganado un premio Planeta. Petra Delicado sigue en forma porque su creadora sigue en forma y no ha perdido ni un ápice de su músculo e ironía. Es inmune a modas y al paso del tiempo. Cogió una ola internacional y no se ha bajado nunca. Y ahora sí, vamos a ver qué estás leyendo tú, qué tienes en la mesita de noche, qué nos recomiendas. Cuando te he preguntado, has elegido lo primero a Abigail Thomas y su última obra, Una vida con 3 perros. ¿Por qué? Es un libro breve, escrito por una mujer muy sensible y que es tremendamente triste y al mismo tiempo esperanzador. Una mujer que su marido pues pierde poco a poco la razón y la vemos vivir con él en un centro y ella con sus 3 perros intentando encontrar la armonía en una situación tan dura. Me parece un libro muy bello, sin excesos sentimentales y yo lo recomiendo mucho.
Me ha llamado la atención también que quieres hablar de las memorias de Ana Dostoyevskaya, ¿no? La viuda de Dostoyevsky y editora, ¿verdad? ¿Qué nos aporta? ¿Qué debemos saber sobre ella y sobre lo que cuenta? Bueno, contrariamente a lo que pueda parecer, un libro que tiene una envergadura de muchísimas páginas, me he divertido como una loca, porque resulta que esta mujer era fresca, inteligente, sincera, hasta cierto punto una mujer moderna. No deifica a su marido, el genio de las letras. Tampoco lo tira por tierra, como se hizo con Sartre, ¿no? En algún momento. No, hace un retrato muy vivo de lo que era el siglo, de lo que era vivir en Rusia, de lo que es vivir con un escritor mayor, y da un montón de detalles sabrosos. Encima critica abiertamente, de repente con un cabreo monumental. Pues es que mi hijastro es insoportable y se presenta a horas inoportunas y pide dinero. No sé, me ha parecido un libro fresco y muy, muy informativo de la época. Alicia, creo que también te ha atrapado Maniac, del chileno Benjamín Labatut. Sí, me ha atrapado este libro porque me atrapó mucho el anterior, que se llamaba Un verdor terrible. Entonces, un tema como la ciencia y los hombres de ciencia parece que va a ser ajeno completamente a ti, algo que no dominas, que ni siquiera entiendes, la física cuántica, pero este hombre encuentra el punto entre lo humano y lo científico y te lo muestra de una manera literaria, directa y clara, y eso me ha gustado mucho. Maniac quizá es un pelo más pesado que la primera, pero está muy bien, la recomiendo también. Fíjate, has saltado de Rusia a Chile, a la ciencia, y creo que también quieres hablar de un libro sobre China. No podemos quejarnos de la gran variedad de tus lecturas. Cuéntanos de ese ensayo que has leído sobre China. Sí, ver el arroz crecer. Bueno, yo estuve un mes únicamente en China, fui con el Instituto Cervantes y luego me moví ya libremente. Y me di cuenta de que son muy distintos a nosotros, como es obvio, pero mucho más parecidos de lo que pudiéramos pensar. Todo ser humano, al final, se parece más de lo que creemos. En este libro se dicen cosas importantes desde el punto de vista económico, cívico incluso, pero no deja de lado la idiosincrasia de los chinos y la incorpora sin caer en ningún tópico. Eso me ha gustado mucho y también es un libro informativo. Yo es que aún leo para aprender cosas. Hombre, ya sabes que Goya, una de sus últimas obras fue Aún aprendo, con un anciano apoyado en dos bastones. Goya, de quien tú sabes muchísimo, por cierto. Bueno, eso si viajamos a China, y sin viajar, desde luego tendremos que meter en la maleta Observar el arroz crecer de Julio Ceballos, que no he mencionado. Y por último, querías hablar de La nieta del alemán Bernhard Schlink. Sí, es un libro clásico, un libro escrito de una manera muy ortodoxa, pero entretenido, inquietante, y que plantea una serie de cuestiones que te hacen pensar. A mí eso me gusta, ¿no? Estar en desacuerdo con el propio autor, pensar esto lo insinúa, lo dice, lo cree. Es un libro que recomiendo y que te intriga hasta la última página, y muy al estilo centroeuropeo, con sobriedad sería la palabra. Bueno, nos quedamos con todas esas recomendaciones de todo el mundo. Vamos a escuchar también las que nos hace esta semana Babelia. Soy Guillermo Altares, responsable del área de cultura del país. Estos días han estado llegando a las librerías muchos libros muy interesantes. Destacaría Matar al director. Es un thriller del periodista Bru Rovira, en el que el director de un gran periódico barcelonés es asesinado de una manera atroz en una habitación de hotel, y es a la vez una sátira del mundo del periodismo, una pura novela policíaca y un retrato de una Barcelona que se está extinguiendo. También ha llegado Soy Milena de Praga, de Mónica Gustova. Es una autora checa afincada en Barcelona, y es una de las novedades más interesantes relacionadas con una de las noticias culturales del año, que es el año Kafka. Milena de Praga es la famosa Milena de Kafka, y es una novela, como todas
las de Mónica, estupenda. También han coincidido diferentes libros de Ana María Moix, una de las escritoras más interesantes de la segunda parte del siglo XX español, de la que afortunadamente se están rescatando bastantes cosas, y un ensayo de Susan Neiman que se titula La izquierda no es woke. Susan Neiman es una autora estadounidense afincada en Alemania y se enfrenta a uno de los temas que más están dando de hablar: qué significa lo woke y si lo woke es censura o no es censura. Y por último, también es muy interesante una recopilación de ensayos de Gaziel, que es un periodista catalán del siglo XX, al que resulta muy interesante leer ahora mirando al pasado desde el presente. Alicia, hemos escuchado tus recomendaciones y las que hace esta semana para nosotros Babelia. Y ahora, para terminar, quiero pedirte un poema. Ya sé que tú no eres muy lectora de poemas, pero creo que no podremos resistirnos a este de José Ángel Valente titulado El crimen. ¿Te parece? Me parece estupendo. Hoy he amanecido como siempre, pero con un cuchillo en el pecho. Ignoro quién ha sido y también los posibles móviles del delito. Estoy aquí tendido y pesa vertical el frío. He sido asesinado. Muchas gracias, Alicia. Ha sido un enorme placer. ¿Y ahora me lo firmas? Hombre, faltaría más. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.